Hola, buenas noches. Le haré una entrevista sobre las actividades artísticas y culturales de Nanchital. Sí, con mucho gusto, soy el señor Rey. Empecemos. ¿Cuándo comenzaron las actividades culturales y artísticas en Nanchital? Por ahí del siglo XX, ¿Qué eventos culturales se celebran anualmente en Nanchital? el día de las fiestas patrias, el día de los muertos, el día de San Nicolás de Bari. ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones artísticas y culturales en Nanchital? Fueron los bordados a mano y las fiestas patronales. ¿Qué importancia tienen las festividades religiosas en la cultura de Nanchital? Pues de las iglesias católicas, de la San Nicolás de Bari, del Niño Dios. Importante porque se festejan los días de nuestro Señor. ¿Quiénes son algunos de los primeros músicos, escritores y pintores y maestros de danza folclórica reconocidos en Nanchital que usted conoce? Conozco al maestro de danza, el maestro Ricardo Tadeo. Ok, muy bien. ¿Qué agrupaciones de danza folclórica existen en Nanchital? Ballet, grupo de danza de raíces. Muchas gracias. Buenas noches, le haré una entrevista sobre las actividades artísticas y culturales de Nanchital. A ver, pregúnteme, soy la señora Teresa López. ¿Cuándo comenzaron las actividades culturales y artísticas en Nanchital? Pues la verdad, señorita, no sé. ¿Qué eventos culturales se celebran anualmente en Nanchital? El Día de la Virgen de Guadalupe y el día del Paseo de la Alegría. ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones artísticas y culturales en Nanchital que usted conoce? No, pues ¿cómo se llama? Regionales. Ok, perfecto. ¿Qué importancia tienen las festividades religiosas en la cultura de Nanchital? Pues trae una fiesta que se celebra aquí en Nanchital, es para que haya fondo y baile ¿Quiénes son algunos de los primeros músicos, escritores, pintores y maestros de danza folclórica reconocidos en Nanchital que usted conozca o sepa de ellos? Teresa Rivera. Conozco a la poeta Teresa Rivera. ¿Qué agrupaciones de danza folclórica existen en Nanchital que usted conozca? Flor de Maíz. Ok, muchas gracias. Dios. Hola, buenas noches. Le haremos una entrevista sobre las actividades culturales y artísticas de Nanchital. Hola, buenas noches, claro que sí, mi nombre es Carla Toga. ¿Cuándo comenzaron las actividades culturales y artísticas en Nanchital? A mediados del siglo XX, ¿Qué eventos culturales se celebran anualmente en Nanchital? Paseo de la Alegría y Fiestas Patrias. ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones artísticas y culturales en Nanchital? Fiestas patronales y Día de Muertos, ¿Qué importancia tienen las festividades religiosas en la cultura de Nanchital? que se transmiten de generación en generación. ¿Quiénes son algunos de los primeros músicos, escritores, pintores y maestros de danza folclórica reconocidos en Nanchital? Juan Barrera, escultor y artesana Roxana Santiago. ¿Qué agrupaciones de danza folclórica existen en Nanchital? Raíces y folclore. Muchas gracias por su entrevista. Adiós. Hola, buenas noches. Le haremos una entrevista sobre las actividades artísticas y culturales de Nanchital. Mi nombre es Sonia Valdivieso Cartas. Ok. ¿Cuándo comenzaron las actividades culturales y artísticas en Nanchital? A mediados del siglo XX, ¿Qué eventos culturales se celebran anualmente en Nanchital? Fiestas Patrias y Paseo de la Alegría, ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones artísticas y culturales en Nanchital? Día de Muertos y San Nicolás de Bari. ¿Qué importancia tienen las festividades religiosas en la cultura de Nanchital? Pues lo que los padres inculquen a sus hijos a la religión que ellos llevan. ¿La qué? ¿Quiénes son algunos de los primeros músicos, escritores, pintores y artesanos y de danza folclórica reconocidos en Nanchital? La artesana Roxana Santiago. ¿Qué agrupaciones de danza folclórica existen en Nanchital? Pues conozco al grupo de baile Raíces. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Te haré una entrevista sobre las actividades artísticas y culturales de Nanchital. Sí. ¿Cuándo comenzaron las actividades culturales y artísticas en Nanchital? Eso sí no me lo sé.
¿Qué eventos culturales se celebran anualmente en Nanchitán? El Día de Muertos, el Paseo de la Alegría, y no sé qué más. ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones artísticas y culturales en Nanchitán? Fiestas patronales como Día de Muertos. Ok. ¿Qué importancia tienen las festividades religiosas en la cultura de Nanchitán? Mucha importancia, de hecho, más por la religión católica Ok. que hacen sobre los santos. ¿Conoces algunos de los primeros músicos, escritores, pintores y maestros de danza folclórica reconocidos en Nanchitán? No, ¿Qué agrupaciones de danza folclórica existen en Nanchitán? O que conozcas. la de Raíces y la del Nicteja. Gracias. Hola, buenas tardes. Le haremos una entrevista sobre las actividades artísticas y culturales de Nanchitán. ¿Cuándo comenzaron las actividades culturales y artísticas en Nanchitán? Bueno, mira, el año no sé, pero sé que aquí se hacían muchas actividades desde el inicio de Nanchitán, porque Nanchitán no es una localidad en sí que ya estaba formada, sino se formó con la llegada del petróleo. Entonces llegaron diferentes familias de diferentes estados. Así que cuando ya se formó el pueblo, pues ahí empezaron a hacer esas manifestaciones, principalmente bailes populares. Ok. ¿Qué eventos culturales se celebran anualmente en Nanchitán? Bueno, está el 20 de noviembre, el 16 de septiembre, también creo que las paisanas, creo que lo de la regada de frutas, creo que todavía lo hacen, fiestas patronales como de la iglesia de, ¿cómo se llama la iglesia que está por? Ándale, San Nicolás de Bari, el 12 de diciembre, que es el de la Virgen de Guadalupe, casi son fiestas patronales lo que se realiza. ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones artísticas y culturales en Nanchitán? Creo que los desfiles eran algo muy representativo en la época de Don Chico Valdera, principalmente por el 18 de marzo, del Día de la Expropiación, y también el 20 de noviembre todas las escuelas hacían tablas deportivas y se realizaban. ¿Qué importancia tienen las festividades religiosas en la cultura de Nanchitán? Son importantes porque aquí se celebra el 12 de diciembre, San Nicolás de Bari y también San Judas Tadeo el 28. ¿Quiénes son algunos de los primeros músicos, escritores, pintores y maestros de danza folclórico reconocidos en Nanchitán que usted conozca? Mira, la verdad, esa sí ya sería algo muy grande que la verdad no lo conozco. Yo al único que conozco y que ha tenido historia aquí es el maestro Rudy. ¿Qué agrupaciones de danza folclórica existen en Nanchitán? Bueno, el que formó el maestro Rudy, Chiseñijao, ¿cómo es que se llama? Bueno. Muchas gracias. Le haré una entrevista sobre las actividades artísticas y culturales de Nanchitán. La primera pregunta es, ¿cuándo comenzaron las actividades culturales y artísticas en Nanchitán? ¿Cuándo? Ajá. Ay, esa la fecha no sé. Bueno, no se preocupe. Ajá, Siguiente. sí. ¿Qué eventos culturales se celebran anualmente en Nanchitán? Bueno, actualmente está la del Paseo de la Alegría. Ese es el que actualmente está y no tiene mucho que se está llevando a cabo. Se acabó de como 3 años más o menos. ¿Cuáles Sí. fueron las primeras manifestaciones artísticas y culturales en Nanchitán? Las culturales. Ves que es antaño también esa fiesta 16 de septiembre. También esas también se llevaron a cabo en aquellos tiempos y muy bueno. Ahorita sí ya han disminuido, pero anteriormente eran fiestas muy grandes aquí para el pueblo, pues. ¿Qué importancia tienen las festividades religiosas en la cultura de Nanchitán? Que pues tienen muchas, más en el evento católico. Veo que llevan más actividades. ¿Conoce algunos de los primeros músicos, escritores, pintores y maestros de danza folclórica reconocidos en Nanchitán? Ahí sí no, hija. No, sí. ¿Algunas agrupaciones de danza folclórica que existen en Nanchitán que usted conozca? Pues el que está es el que últimamente ha prevalecido es el del maestro Rudy. Ese sí ya tiene tiempo en cuanto a danza folclórica. De hecho han participado en varios eventos, tanto aquí como afuera. Pero el maestro Rudy es el que ha llevado a cabo ese tipo de eventos culturales y en la Casa de la Cultura. Muchas ¿Cuándo comenzaron las actividades culturales y artísticas en Nanchitán?
Pues yo creo que fue cuando inició la cultura mesoamericana. ¿Qué eventos culturales se celebran anualmente en Lanchital? Pues los del 15 de septiembre, 20 de noviembre, el Paseo de la Alegría. Ok. ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones artísticas y culturales de Lanchital? La danza, la pintura, los poemas, la música. Bueno, ¿qué importancia tienen las festividades religiosas en la cultura de Lanchital? Pues que nos sirven para mantener nuestras raíces y que vayan de generación en generación. Ok. ¿Quiénes son algunos de los primeros músicos, escritores, pintores y maestros de danza folclórica reconocidos en Lanchital que conozcas? Pues el profe Cristian, la profe Giovanna. Y bueno, ¿qué agrupaciones de danza folclórica existen en Lanchital? Raíces y el del profe Cristian. ¿Cuándo comenzaron las actividades culturales y artísticas en Lanchital? Ya hace más de 30 años. ¿Y qué eventos culturales se celebran actualmente en Lanchital? Pues hacen un paseo de la alegría cultural, bailan, hacen comparsas y los eventos que hacen de la Casa de Cultura. ¿Y cuáles fueron las primeras manifestaciones artísticas y culturales en Lanchital? Pues fueron cuando inició la Casa de la Cultura. Ahí empezaron a dar clases de ballet, folclore, tahitiano, hawaiano, pintura, todo eso. ¿Y qué importancia tienen las festividades religiosas en la cultura de Lanchital? Bastante, celebran mucho a los santos, a la Virgen de Guadalupe, a San Juan Tadeo. Impacta bastante y tiene mucho auge. ¿Quiénes son algunos de los primeros músicos, escritores, pintores y maestros de danza que conozcas en Lanchital? El maestro Rudy, Johnny Orlán también fue director de la Casa de Cultura y a un maestro que ya falleció, Mario Castañeda. ¿Qué agrupaciones de danza folclórica existen en Lanchital? Solamente conozco como dos, creo que Raíces y otro de danza, así danza moderna. ¿Cuándo comenzaron las actividades culturales y artísticas en Lanchital? Las fiestas culturales y artísticas en Lanchital ya tienen tiempo que se llevan a cabo, desde la época de los Valderas en Lanchital. ¿Qué eventos culturales se celebran anualmente en Lanchital? El grito de la independencia. ¿Y cuáles fueron las primeras manifestaciones artísticas y culturales en Lanchital? Pues ya tienen tiempo, ¿verdad? En la época de los Valderas le dieron mucha importancia a esas fiestas. ¿Y qué importancia tienen las festividades religiosas en la cultura de Lanchital? Y la Virgen de Guadalupe la celebran con mucha fe. ¿Quiénes son algunos de los primeros músicos, escritores, pintores y maestros de danza en Lanchital? Se apellidan Barrera, no recuerdo el nombre. ¿Y qué agrupaciones de danza folclórica existen en Lanchital? ¿Cómo? ¿Qué agrupaciones de danza folclórica existen en Lanchital? Pues uno que es muy reconocido, los alumnos del COBAEC, el grupo de danza de la Universidad Tecnológica.